Que el Señor le bendiga más. Me siento contento, agradecido con el Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, con seguridad podemos decir que hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? Porque vemos cuánta cosa, ¿verdad? En camino a nuestro trabajo, ¿verdad? Cuánto accidente, cuánto muerto, ¿verdad? En las noticias podemos ver y cuántas enfermedades, ¿verdad? Y a pesar de todo aquí estamos, ¿verdad? Para darle gloria y alabanza, que gloria y alabanza merece, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios bendiga a todo su pueblo que se ha hecho presente a este hermoso lugar, ¿verdad? Donde tributamos alabanza a un Dios, ¿verdad? Que vive, que no se quedó entre los muertos, ¿verdad? Sino que al tercer día Dios mismo le resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Él sea la gloria y la honra por todos los siglos, ¿verdad? Gloria al Señor. Le repito, gracias a Dios por este hermoso privilegio que me concede de predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Un privilegio muy hermoso, pues, aunque los nervios quizás nos traicionan, ¿verdad? Pero tratamos de hacer lo mejor para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? Así que si me equivoco, ahí pido sus disculpas, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad? Es por los nervios, ¿verdad? Que quizás decimos cosas que no queremos decir, pero el Señor que ponga palabras en nuestros labios, ¿verdad? El Señor. Dios bendiga a cada uno de los jóvenes, ¿verdad? Que se han hecho presentes en este lugar, ¿verdad? Un culto, ¿verdad? Un servicio que es precedido por los jóvenes, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro pastor, a nuestros líderes de jóvenes, ¿verdad? Que el Señor les bendiga grandemente, ¿verdad? Gloria al Señor, que sigan esforzándose, que sigan manteniéndose, ¿verdad? En esa lucha constante, porque es necesario, ¿verdad? Que esas pruebas lleguen, que esos acontecimientos sucedan, ¿verdad? Para forjarnos, ¿verdad? Como guerreros del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Antes de ir a la palabra, quiero invitarlos que hagamos una oración, ¿verdad? Para que sea el Señor hablando en nuestra vida. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, Señor, te doy gracias, Señor, por este hermoso privilegio que me has concedido, Señor. Llegar a tu casa santa, Señor, llegar a tu casa de oración, Señor, y ser el portador de tu palabra, Señor. Seas tú mi ayudador, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Seas tú, Señor, usando mis labios, Señor, que no sea conforme a yo quiera, Señor, sino conforme a tu voluntad, Señor. Sabiendo, Señor, que los tiempos son malos, Padre. Sabiendo que tu venida está pronto, Señor. Seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros, Padre, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Fuera de ti no hay nada, Señor. Fuera de ti no podemos hacer nada, Padre. Por eso te venimos implorando, Señor, tu misericordia, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia, Señor, que ama la misericordia, la justicia, Señor. Y en esta hermosa noche, Señor, seas tú, Señor, hablando a mi vida primeramente, Señor, a nuestra vida, Señor. Que seas tú usándolo, Señor, como instrumento, Señor. Que seas siervo, Señor, útil, Señor, el que dice que para hacer lo que tú me mandaste tenemos que ser siervos inútiles, Señor. Aquí estoy, Señor, como un siervo, Padre. Te doy gracias, Señor, por este hermoso privilegio. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarles que vayamos al libro de Segunda de Pedro. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1 y en su versículo 16. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Del 1 al 16 en adelante vamos a estar leyendo. Me responden con un fuerte amén cuando lo encuentren. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1 y en su versículo 16. Gloria al Señor. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo,
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Una palabra, la verdad, muy preciosa, ¿verdad? Como lo es toda su Santa Escritura, ¿verdad? Unas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, porque dice que toda su palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Revelada a santos varones, ¿verdad? Hombres de Dios, a hombres sometidos a lo que era la voluntad de Dios, ¿verdad? Como cada uno de nosotros queremos hacerlo, ¿verdad? En estos tiempos también, someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque es el único camino que conduce al cielo, ¿verdad? Siguiendo su santa voluntad. Amén, gloria al Señor. En esta hermosa noche, pues, quizá como tema yo le ponía, bienaventurados los que sin ver han creído, gloria al Señor. Quizá, pues, al tratarse de un culto de jóvenes, pues, quizá el mensaje más que todo dirigido a ellos, ¿verdad? A todos nosotros, los jóvenes, en especial quizás a los que aún están en escuela, ¿verdad? Están en esos estudios que sabemos, ¿verdad? Que en los tiempos cuán difíciles se han tornado, la maldad se ha propagado, se ha hecho tan normal, ¿verdad? El pecado en el hombre, que ahora lo enseñan en las escuelas, ya no es quizá una vocación del hombre, sino ya es una enseñanza que se está dando en la escuela, ¿verdad? Que inclinación hacia el pecado, ¿verdad? Gloria al Señor. También a todo su pueblo, pues el Señor siempre trae algo nuevo a nuestra vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Dicen en el versículo 16, ¿verdad? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Yo estudiaba, ¿verdad? Lo que es una fábula, dice que es un relato, casi siempre es algo inventado, es algo que no tiene nada de veraz, porque siempre se busca que sean animales o objetos inanimados, teniendo conversaciones entre sí, pero al final el objetivo de una fábula siempre es dejar una enseñanza, una reflexión, pero al final termina siendo una mentira, porque es pocas palabras, un cuento, ¿verdad? Es algo que no tiene veracidad, pero en este pasaje podemos ver cómo el apóstol Pedro habla acerca de que lo que él plasmaba en letras, lo que él mismo había visto con sus ojos, lo que todos los discípulos habían visto con sus ojos, porque ellos mismos anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, ellos mismos fueron testigos de las maravillas que Él hizo, ¿verdad? Mientras estuvo en este mundo, gloria al Señor. Porque su diario vivir desde que conoció a Jesús fue siempre andar con Él. Me imagino que siempre casi comía con Él, dormían en el mismo lugar donde Él dormía, caminaban juntos. Entonces, a través de ello, Pedro hace énfasis en eso y dice que no da a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, siguiendo quizás rumores, cosas que escuchó, que alguien más le contó, que le llegaron y le dijeron: mira, esto fue así, pasó así, sino que él mismo con sus ojos
miró y vio, ¿verdad? La magnífica gloria del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Dice que en cierta ocasión estaba Pedro, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Eso lo podemos encontrar en Mateo 17, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que los tomó y se los llevó a un monte. Y estando en aquel monte, ¿verdad? En un monte alto, dice su palabra, dice que se transfiguró delante de ellos. Gloria al Señor. Dice que y su rostro, dice que se resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y dice que a la par de él aparecieron Moisés y Elías. Gloria al Señor, es lo que aquellos varones vieron, ¿verdad? Gloria al Señor. Lo repito, fue algo que ellos mismos pudieron apreciar. Gloria al Señor. Dice que cuando eso sucedía, dice que vino una nube de luz que los cubrió. Y entonces dice que vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oír, ¿verdad? Gloria al Señor. No al hombre, no al que para acá enfrente, no a su hermano, sino que a Cristo Jesús, a él que tenemos que oír, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Al igual manera, ¿verdad? Cuando Jesucristo lo bautizó el apóstol Juan el Bautista, ¿verdad? Gloria al Señor, un profeta de Dios, también se escuchó aquella voz, dice, que dijo: este es mi Hijo amado. Gloria al Señor, porque el Señor, nuestro Dios, se agradaba de la obediencia que nuestro Señor Jesucristo mostró también como ejemplo para nosotros, ¿verdad? No hubo margen de error en él, sabía a lo que vino y él siguió al pie de la letra todas las instrucciones, ¿verdad? Por eso el Señor mismo le ha dado esa gloria, que todos le adoremos, le exaltemos, ¿verdad? Porque fue ese cordero, ese sacrificio santo, ese hombre sin mancha y sin arruga, porque dice que en toda la tierra no hubo ninguno, ni va a haber uno como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En cierta ocasión dicen que un hombre muy, entre comillas, ¿verdad?, sabio, muy entendido, dijo que, a la verdad, dijo que él no sabía si Jesús era el Hijo de Dios. Lo único que sé, dijo, que sus enseñanzas y sus mandamientos son dignas por ser escuchadas y puestos en práctica por todos, ¿verdad? Gloria al Señor. Al final tenía un poco de entendimiento, ¿verdad? Pero aún así le faltaba, porque él dice que no sabía en realidad si era el Hijo de Dios, ¿verdad? Algo que nosotros con seguridad lo sabemos, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque, le repito, este varón, ¿verdad? Como el apóstol Pedro, escribía estas palabras con toda autoridad, con todo entendimiento, con todo conocimiento, ¿verdad? De que él mismo había visto, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo hacer cuantos milagros, ¿verdad? Desde que empezó él en su camino, lo que es ya su ministerio, ¿verdad? Porque él esperó hasta cierta edad, ¿verdad?, para mostrar en aquel tiempo lo que en realidad era, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios, ¿verdad?, el Mesías esperado por el pueblo judío, al cual no recibieron, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuántos milagros, ¿verdad?, no ocurrieron en presencia de aquellos varones, de aquellos hombres, ¿verdad? Quizá la Biblia narra unos cuantos, ¿verdad?, de los muchos, porque el apóstol Juan decía, ¿verdad?, que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en todo el mundo, ¿verdad? Gloria al Señor, pero algunos, ¿verdad?, quedaron plasmados, están plasmados en la Santa Escritura, ¿verdad? Y Pedro mismo fue testigo de ello. Incluso Pedro, ¿verdad?, dice que en cierta ocasión que Jesús iba caminando sobre las aguas, también
le dijo que quería hacer lo mismo que él, ¿verdad? Y el Señor le dijo que lo hiciera, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero sabemos esa historia de sobra, ¿verdad? La fe de Pedro, ¿verdad? No le ayudó, y mientras iba caminando, pues se hundió, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero también fue partícipe de aquellas maravillas que hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios bendiga también a los amigos en esta hermosa noche, si los hay, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque el mundo ahora mismo, ¿verdad? No exactamente por los acontecimientos que se están dando, sino por la acumulación de todos los acontecimientos que se han venido dando, ¿verdad? Nosotros como cristianos, como creyentes de la palabra del Señor, sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, gloria al Señor. A los jóvenes, ¿verdad? Gloria al Señor, porque les decía yo, muchas veces en la escuela lo que se está enseñando ahora en día es pecado. Y es que si usted quebranta los mandamientos de Dios es porque ahora es una persona inclusiva, es una persona que respeta el derecho de los demás, es una persona que tiene, gloria al Señor, que tiene que tiene ese entendimiento que cada quien es libre de hacer lo que le plazca, lo que le venga en gana, y eso está bien porque usted así lo decidió y así quiere hacerlo, y pues nadie tiene derecho ni va a tener derecho de decirle nada, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero para nuestro Señor Jesucristo tener esa autoridad que se le fue dada de parte de Dios, Él mismo vino a este mundo a estar bajo obediencia hacia nuestro Dios. Él mismo nos dio ejemplo de lo que es la obediencia, lo que es todo lo que podemos imaginar de las buenas costumbres, del amor, de compasión, de todo lo bueno que podemos tener en cuenta. El Señor Jesucristo nos dio y nos sigue dando ejemplo, ¿verdad? De ello, gloria al Señor. Porque ahora en día, ¿verdad? Yo en cierta ocasión recuerdo que yo estuve estudiando un par de meses en la universidad, me salí no entendía ni lo que hablaban, ¿verdad? Gloria al Señor. Recuerdo yo que tenía un compañero que era, de verdad le puedo asegurar quizá que era un hombre de Dios, un cristiano, un joven apartado, pero como usted no se puede imaginar, quizá él hablaba solo cosas buenas para elogiarlo a uno, para hablar de Cristo, él sinceramente le digo, porque aún sirve al Señor, está enamorado del Señor. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que yo viniendo de una familia cristiana, mis padres cristianos, y nos juntábamos con mis amigos, y yo escuchaba que mis amigos se burlaban de él. Decían que él lo que estaba es loco, que él lo que él no, a él le habían lavado el cerebro, decían que él, y se imaginará usted con gente impía, ¿verdad? Y yo, para vergüenza mía, le digo que a mí me daba risa también lo que ellos decían. Y digo yo ahora, si en ese entonces hubiese entendido lo que ahora entiendo, ¿verdad? Que si no es por la misericordia del Señor, nada ni nadie, ¿verdad?, haría nada, no tendríamos quizás lo que tenemos ahora, no estaríamos donde estamos ahora, si no fuera por la mano bendita y misericordiosa del Señor. Gloria a Dios. Con mucha pena, ¿verdad? A mí él me decía, me dijo, porque
conocí a mis padres también. Y me dice, ¿verdad que tus padres son tales personas? Yo iba a la misma iglesia que ellos iban antes, pero me salí por ciertos motivos. Me dice, ahora estoy yendo a otra iglesia. Pero yo conocí a tus padres, me dice, y se ve, me dice, que te han educado bien. Y bueno, empezó, como le repito, era un hombre muy prudente, un joven muy educado, ¿verdad?, en lo que es la palabra del Señor. Y en ese momento también el Señor hablaba en mi vida y me hacía reflexionar tantas cosas, ¿verdad? A través de ese joven yo pude entender tantas cosas, ¿verdad?, que, les repito, no entendía, no conocía, ¿verdad? Y me di cuenta, ¿verdad?, que aún hay personas, hay jóvenes, hay hombres, hay mujeres que se guardan para el Señor, que viven esa vida recta delante del Señor, que no les importa que digan lo que digan, que los llamen locos, que los llamen como los quieran llamar. Y es el llamado, ¿verdad?, para cada uno de los jóvenes, en especial los que están en la escuela, ¿verdad?, gloria al Señor, no solo a ellos, sino a todos, porque nosotros vamos a nuestros trabajos, nos topamos con gente que no conoce de Dios, con gente que muchas veces se burla de usted por ser lo que es, que incluso nosotros, ¿verdad? Yo siempre digo que muchas veces quizás nos avergonzamos de decir que somos cristianos, no porque no conozcamos lo que es el poder de Dios, sino que sabemos quizás la vida que andamos delante del Señor, ¿verdad? Y es la vergüenza quizás nos da de decir, sí, soy cristiano. Y el llamado es ese, ¿verdad?, de parte del Señor, que nosotros sabemos, no de parte de nosotros, no porque nosotros lo hayamos ganado, no porque seamos buenos, no porque somos más listos que el resto, aunque a la verdad quizás sí, ¿verdad?, porque hemos comprendido lo que es el Evangelio. Y el mundo, ¿verdad?, atraviesa en un momento, históricamente ha sido así, ¿verdad?, que han rechazado la palabra del Señor. Gloria al Señor. Quiero invitarlos que veamos al libro de Mateo. Gloria a Dios, aleluya. Mateo en su capítulo 11. Bendito Dios, gloria a Dios, te adoramos. Poderoso es Dios. Gloria al Señor. 11:20, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Históricamente, ¿verdad? Hemos visto cuántas situaciones a través de la Biblia han sucedido en cuanto a lo que es el rechazo a la palabra del Señor. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Gloria al Señor. Gloria al Señor, digo hermano, aquí es donde quiero ir entrando, ¿verdad?, el mensaje, gloria al Señor.
¿A dónde lo quiero llevar con esto, amado hermano, amado joven, que estamos en esta hermosa noche, en este lugar? A todo su pueblo, ¿verdad? Que hemos llegado. Que aquí nos habla de ciudades que fueron destruidas a causa del pecado. Y habla de ciudades donde Jesús ministró durante su estadía, ¿verdad?, en la tierra, gloria al Señor. Dice que será más tolerable el castigo para aquellas ciudades que fueron destruidas por el pecado que para aquellas ciudades donde estuvo Jesús haciendo milagros y no se arrepintieron. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así, el juicio que viene sobre este mundo, quizá actual, en general, ¿verdad?, todo lo que ha sucedido, pero para el mundo actual, un cierto predicador decía que quizá ya no existían partes donde el Evangelio de Cristo no haya sido anunciado. No existe lugar en el mundo prácticamente donde no se haya predicado la palabra del Señor, donde no se tenga conocimiento de lo que es el Señor Jesucristo. No le estoy diciendo que ya no sea necesario seguirlo predicando o que no, sino que aún hay lugares, ¿verdad?, donde no se ha predicado lo que es el Evangelio, pero en general, mayormente, todo el mundo conoce ya lo que es nuestro Señor Jesucristo. Incluso, ¿verdad?, la fecha actual en la que estamos se basa en ese suceso tan importante, ¿verdad? Es nuestro año calendario, ¿verdad? Se basa en ese acontecimiento que fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque está una generación que es antes de Cristo y ahorita estamos en el 2022, ¿verdad?, que es después de Cristo, gloria al Señor. Cosa que pienso yo que ya con los días van a ir tratando de eliminar esa idea, ¿verdad? Van a querer inventar otro acontecimiento, sino no nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque, le repito, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora en día, como cristianos, como creyentes, quizás nos sorprendemos de cuánta cosa, cuánto acontecimiento, ¿verdad?, está sucediendo. Dice que el Señor mismo lo anunciaba, que cuando viniera el fin, dice que se iba a escuchar de guerra, rumores de guerra, cuánta cosa, ¿verdad?, terremotos, pestilencia, hambre. Todo eso lo estamos viendo ahora en día, ¿verdad? Gloria al Señor. Y muchas veces, ¿verdad?, como creyentes seguimos, hablo, ¿verdad?, quizás por los que no están acá, ¿verdad?, gloria al Señor, pero muchas veces como creyentes seguimos dudando de ese poder, seguimos dudando de esa esperanza que debemos mantener como cristianos, como jóvenes, ¿verdad?, gloria al Señor. Quizá por experiencia se lo digo, ¿verdad?, cuando somos jóvenes, muchas veces, ¿verdad?, tenemos esa inquietud, ¿verdad?, de descubrir lo que es el mundo, de qué ofrece, de qué nos puede ofrecer el mundo, de divertirnos, decimos, de tomar placer a como el mundo lo toma, ¿verdad?, gloria al Señor. Y déjeme decirle que por experiencia, ¿verdad?, yo anduve con cuantos amigos que fumaba marihuana, tomaba, hacían, ¿verdad?, lo que su corazón les decía, ¿verdad?, gloria al Señor, menos apartarse del pecado y seguir a Dios. Y miré con mis ojos cuántas cosas y anduve en tantos lugares y en ningún lugar, ¿verdad?, encontré una paz como la que encontré en la casa del Señor.
Gloria al Señor. En ningún lugar, ¿verdad? El joven, el amigo que está en este lugar, nosotros, porque muchas veces ya de viejo dicen que la locura del viejo es peor que la del joven, ¿verdad? No sé qué tan cierto será, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad? Eso sucede. Nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado y el joven, por lo mismo que dice, no, si yo no he hecho nada todavía, ¿verdad? Nada, yo no, por mí no es la palabra, porque yo desde pequeño estoy viniendo a la iglesia y pues por mí yo no conozco lo que es el pecado, pero el pecado es tan sutil muchas veces, ¿verdad? Que lo estamos haciendo y sin darnos cuenta, ¿verdad? Que estamos en pecado, gloria al Señor. Y el Señor en su palabra dice, en el libro de Mateo 10:33, dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Y muchas veces, ¿verdad? Con nuestros actos, no con palabras directas, ¿verdad? No negamos a nuestro Señor Jesús, pero indirectamente, ¿verdad? Con nuestras acciones estamos negando la eficacia, ¿verdad? De aquella muerte, ¿verdad? Tan especial que hubo en aquella cruz del Calvario, ¿verdad? Gloria al Señor. Aunque muchas veces, ¿verdad? Como personas tendemos a tener esa falta de fe, esa falta de confianza en lo que estamos, ¿verdad? Porque incluso, ¿verdad? El mismo que escribía estos versículos en el libro de Pedro, ¿verdad? Que es el apóstol Pedro, él mismo, ¿verdad? Que anduvo con Jesús, que caminó con Él, que durmió con Él, comió con Él, y Él mismo en cierta ocasión, ¿verdad? Dice que le negó 3 veces. No fue una vez, sino que fueron 3 veces que negó a nuestro Señor Jesucristo. Y por ello mismo, ¿verdad? Pero como el Señor es tan misericordioso, ¿verdad? Que después lo levantó, ¿verdad? Lo levantó con autoridad. Gloria al Señor. Y escribí esta palabra, ¿verdad? Gloria al Señor, que ahora la tenemos, ¿verdad? Como antorcha, dice, que alumbra nuestro camino, ¿verdad? Gloria al Señor. Y gloria al Señor. Quiero invitarlos al libro de 1 Corintios. ¡A su nombre! Gloria al Señor. 1 Corintios 1:18, gloria al Señor. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria al Señor. Por experiencia, ¿verdad? Vuelvo y le digo, yo llamaba loco a aquel joven, también me atrevía a decir que era una locura él siendo tan joven. ¿Por qué se guardaba tanto? Si en cierta ocasión yo me preguntaba, ¿verdad? A solas, que si en verdad existía Dios, que si en verdad era tan necesario, decía yo, ir a una iglesia, si a la verdad que lo que la ciencia enseña, yo creo que ni existe Dios. Y no se lo digo que lo escuché de alguien, sino que yo mismo lo pensé en mi corazón, en mi mente, y no entendía, ¿verdad? Verdaderamente los propósitos del Señor en nuestra vida. No tenía, era quizá porque la misericordia del Señor
estaba ahí, pero aún yo no la quería recibir, gloria al Señor, porque el Señor siempre, la misericordia del Señor siempre está ahí presente, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero, como dice en este hermoso versículo, ¿verdad? La gente ahora en día llama locura, llama falto de conocimiento a las personas que quizás miran en las calles, que predicando, gloria al Señor, Dios bendiga a Manuel Saúl. Él dice que esta vez que fue a El Salvador, dice que sintió, ¿verdad?, que le decían un montón de cosas, gloria a Dios. Lo llamaron loco, lo llamaron como quisieran llamarlo, ¿verdad? Pero él está seguro, está convencido de que un día vendrá Cristo, ¿verdad?, por ese pueblo que ha prometido venir a levantarlo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Gloria al Señor. En el libro de Juan 20, ¿verdad?, leemos una historia, gloria al Señor, de que todos lo tomamos como ejemplo de lo que es la falta de fe, como lo fue Tomás, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que en cierta ocasión, cuando ya Jesús había muerto y resucitado, dice que vino a los discípulos y hablando con ellos, dice que le hizo venir sobre ellos el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y les dijo que toda autoridad les daba a ellos, ¿verdad?, porque Él tenía que partir. Y dice que les dio el poder de sanar enfermos, les dijo de perdonar pecados. A todos que ustedes le perdonen sus pecados les serán perdonados, y a todos los que se los remitan les serán remitidos, ¿verdad?, les serán retenidos, gloria al Señor. Pero dice que no estaba Tomás, y quizá, como siempre, ¿verdad?, la información corre, ¿verdad?, gloria a Dios. Dice, quizá fueron con él, ¿verdad?, y le contaron aquello que había sucedido. Entonces dice que en presencia de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, quiero que veamos el libro, gloria a Dios. Juan 20, 24, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos. Juan 20, 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues a los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, dice, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que me vieron, y los que no vieron y creyeron. Gloria al Señor.
es quizás el meollo del asunto, ¿verdad? De lo que el Señor ponía en mi corazón quererles transmitir a ustedes, ¿verdad? Gloria al Señor, a los jóvenes, a los amigos, que así como Tomás también, que anduvo con él, Tomás, al igual que Pedro, caminó con nuestro Señor Jesucristo, también tuvo aquella duda, también tuvo aquella sensación de que lo que le estaban diciendo era mentira, de que todo era un cuento, una fábula, como leíamos, ¿verdad? Pero el Señor mismo se le presentó a él, dice que hasta que le dijo que tocara sus manos en los agujeros de los clavos, que metiera incluso su mano en su costado, ¿verdad? Gloria al Señor. Hasta entonces Tomás creyó. Y por eso el Señor, Tomás inmediatamente, ¿verdad?, entendió que era el Señor y dijo: Dios mío, gloria al Señor. Dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le contestó, ¿verdad?, bienaventurado, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es el llamado para nosotros, ¿verdad? Que aunque físicamente, aunque secularmente no hayamos visto, ¿verdad?, con nuestros propios ojos, aunque muchos hermanos dan testimonio de que en la misericordia de Dios quizás lo han visto, lo han escuchado, pero a los que no lo hemos hecho, tenemos que saber, tenemos que entender, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo fue el que dio su vida por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo fue ese cordero inmolado en la cruz, por el cual nosotros tuvimos remisión de pecados, por el cual nosotros tenemos ese derecho de hacernos llamar hijos de Dios también, ¿verdad? Gloria al Señor. Tenemos ese entendimiento, ese conocimiento, que si no seguimos las enseñanzas que Jesús dio, que Jesús enseñó, que Jesús habló, déjeme decirle que juicio espera este mundo. Leía una imagen ahí que decía que el mundo está a punto de darse cuenta, ¿verdad?, que lo que se predica de la Biblia no es un cuento de hadas, que no es un cuento, ¿verdad?, que son fanáticos, que es una locura lo que se habla, que no tienen entendimiento. El mundo está a las puertas de entender verdaderamente el propósito del Evangelio. Estamos a punto nosotros mismos de ver también lo que veía Pedro en aquella visión. Estamos a punto de ver a Jesús cara a cara, de tenerlo de frente, de verle tal y como Él es, ¿verdad? Gloria al Señor. Y todo esto es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Le repito, no es porque lo hayamos visto enfrente de nosotros, aunque a la verdad dice que en nuestro prójimo se refleja nuestro Señor Jesucristo. En el hermano que tenemos a la par, en la hermana que tenemos a la par, allí está el Señor. No está en aquellos lugares como lo tienen aquellos, ¿verdad?, colgado, porque ellos todavía lo tienen colgado en una cruz. Gloria al Señor. Todavía lo andan colgado a ellos y lo andan colgado a Él. Y Él, ¿verdad?, en el mismo día que murió, a Él lo pusieron en aquella tumba, ¿verdad? Pero al tercer día quedó vacía. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aunque ellos quieran seguirse
burlando quizás de él, porque eso es una burla. Al fin y al cabo eso es satánico, gloria al Señor, porque quieren seguir viendo a nuestro Señor Jesucristo, porque para el enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, ese ha sido para él el mayor triunfo, según él, haber matado al Hijo de Dios. Pero nosotros que tenemos ese conocimiento, que tenemos esta palabra profética, gloria al Señor, como leemos ahí, tenemos esta antorcha que alumbra nuestro camino, tenemos este conocimiento que muchas veces nosotros no lo queremos utilizar, que dejamos que se empolve, que leemos solo cuando venimos a la iglesia, pero eso ya es cuestión de cada uno. Yo no vengo tampoco a decirle que lo haga si quiere usted hacerlo, pero la invitación es esa, que lo haga, gloria al Señor, porque cuánto burlador no se levanta ahora en día, cuánto mentiroso, cuánta gente, ¿verdad?, que lo que va atrás es la fama, el dinero, pero muchas veces nosotros nos enojamos, discutimos, contendemos con esas personas, y si leyéramos la palabra del Señor, si escudriñáramos, entendiéramos que todo eso está escrito, que va a pasar, que iba a pasar, que va a seguir pasando hasta que Él venga, que es necesario que eso pase, porque si no la palabra quedaría mentirosa, gloria al Señor. Y dice en su palabra que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, gloria al Señor. La palabra dice que ni una tilde ni una jota pasará, gloria al Señor. Y entonces, si entendiéramos que todos los acontecimientos que están pasando están escritos, que tienen que pasar, que es necesario, no solo van a pasar, es necesario, dice, que estas cosas acontezcan, para que veamos también que el fin está cerca, gloria al Señor, gloria a Dios. Repito, ¿verdad?, a los jóvenes, muchas veces como jóvenes, ¿verdad?, nos sentimos en ese derecho, en esa libertad de decir que queremos hacer con nuestra vida conforme a nosotros nos parezca bien. Y la misma palabra del Señor enseña eso, que dice: tome placer en tu juventud, ¿verdad?, gloria al Señor. Haz todo lo que tú quieras hacer. A la iglesia, ¿verdad?, a mi vida habla el Señor estas palabras, que podemos hacer lo que realmente nos parezca correcto, lo que realmente nuestro corazón quiera hacer, pero eso no quita, eso no va a ser una excusa, no va a ser que la palabra de Dios cambie. La palabra del Señor enseña que nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad?, gloria al Señor, porque llegará el día, llegará ese día, ¿verdad?, que, gloria a Dios, llegará ese día precioso, ¿verdad?, que por lo que estamos en este lugar, que por lo que usted se levanta quizá de madrugada, ayuna, vigila, llegará ese día que tendrá su recompensa. Dice que Él viene pronto y su galardón con Él, ¿verdad?, para recompensar a cada uno según haya sido su obra, ¿verdad?, y así mismo, ¿verdad?, al mundo que no quiso escuchar la palabra del Señor, así como aquellos, ¿verdad?, aquellos pueblos donde Jesús anduvo, pues ellos tuvieron esa dicha de ver con sus ojos los milagros que hacía Jesús. Pero hoy este mundo, y en especial los que estamos en este lugar, hemos escuchado de Jesús lo que Él hizo, y no habrá excusa para poder decir: yo no sabía.
yo no escuché. A mí nunca me dijeron que viene un juicio sobre la tierra, porque en el libro de Zacarías dice que a los judíos le hablaba el profeta Dios por medio del profeta Zacarías, ¿verdad? Que dice que un día lo mirarán a quien traspasaron y llorarán, dice, como quien llora por hijo unigénito, y se afligirán como quien se aflige por hijo unigénito. Porque viene ese día, gloria al Señor, y quizás estoy siendo muy enfático en eso, pero el Señor así me inquietaba hacerlo, que el día del Señor está cerca. Ya no es que viene pronto, es que viene ya, hermano. Gloria al Señor. Los acontecimientos, las señales, hay demasiada evidencia para poner en tela de juicio si viene pronto, viene. No, como cristianos tenemos que estar y estamos advertidos que el Señor viene, ¿verdad? Gloria al Señor. En el libro de Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme hayan sido sus obras. Gloria al Señor. Pero en el libro de Lucas 18:8 el Señor hace una pregunta y dice que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, hallará esa convicción en los hombres de que hay un Dios celoso, un Dios misericordioso, un Dios de amor. Pero en la misma frase, ¿verdad?, donde nos dicen que Dios es amor, nos habla también que es un fuego consumidor. Y dice que Dios no quiere la muerte del que muera, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. A los amigos que están en esta hermosa noche, ¿verdad? Gloria al Señor, está la oportunidad, está ese momento oportuno, ¿verdad?, donde ellos puedan tomar una decisión que quieren para el final de su vida. Vivir con Cristo, que va a ser lo más hermoso, ¿verdad? Gloria al Señor. Ese acontecimiento, ¿verdad?, va a ser algo sin precedentes, algo que nunca se ha visto. Entenderemos en realidad cómo Jesús es, cómo es la divinidad de Dios. Comprenderemos en realidad todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Y quizá, perdone, ¿verdad?, quizá me tomo mucho tiempo, soy lento para hablar, pero el Señor en su misericordia, ¿verdad?, yo nunca imaginé, ¿verdad?, estar predicando la palabra del Señor en frente de un pueblo que es lavado con la sangre de Cristo. Muchas veces esa falta, ¿verdad?, no de capacidad, porque dice que el Señor capacita a todos los que llaman, sino que es falta de uno mismo, el sometimiento hacia el Señor. Pero que el Señor nos ayude. Dice que mientras el hombre vida tiene, esperanza hay, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero ya muerto, déjenme decirle que ahí se acabó todo. Allí le recen, le lloren, le canten, hagan lo que le hagan, ya no hay vuelta atrás. Gloria al Señor. Esa hora es vida, los amigos, ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente. Muchas veces, ¿verdad?, quizás somos gravosos, porque yo lo mismo decía, esto ya aburren, decía, que siempre con lo mismo el llamado. Si yo lo voy a hacer cuando yo quiera hacerlo,
y gracias al Señor que me dio esa oportunidad, pero no todos han tenido esa oportunidad, no todos la van a tener de decir, ¿verdad?, que cuando ellos sientan, cuando ellos quieran, sino que el llamado es ahora, es que entreguen su vida a Cristo, es que entreguen todo su corazón al Señor, y el Señor pagará, y el Señor paga bien, no paga como el hombre, ¿verdad?, que muchas veces el hombre, incluso actuamos así como un dicho que dice que el diablo más mal le paga que más bien le sirve. Y muchas veces como hombre, ¿verdad?, pagamos mal por bien, fallamos, mentimos, engañamos, y cada uno de nosotros que estamos acá no estamos exentos de eso, ¿verdad?, sino que podemos fallarle al Señor, pero con la ayuda de Él y agarrados de la mano de Él, ¿verdad?, podemos llegar a la estatura de ese varón perfecto, no perdiendo el tiempo. Yo me atrevería a decirle quizás muchas veces que ahora ya no hay tiempo ni de ver al lado quién está, quién no está. No es que le esté diciendo no lo haga, no, porque tenemos que tener ese amor fraternal. Yo sé que donde hay unidad, donde hay unidad de la iglesia, hay promesa también, porque como lo leemos en un salmo, dice que cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, gloria al Señor. Pero hemos llegado a un tiempo tan crítico que quizás es de andar con los ojos cerrados, solo pensando y viendo ese blanco que es Cristo Jesús, viendo la diestra y el Señor. Gloria a Dios. Y unos hermanos me dijeron que 5 minutos porque querían ir rápido, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no es la disposición. Yo siempre digo, voy a ser breve, pero que el Señor, ¿verdad?, es conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero mi intención, amado hermano, no es lastimarle, no es hacerle sentir mal, porque muchas veces, ¿verdad?, quizá con lo que decimos, con lo que hablamos, lastimamos, ofendemos, aunque el pueblo del Señor, ¿verdad?, no pasa eso. El que no es del Señor sí se ofende fácilmente, gloria al Señor, le molesta todo, pero el que es de Dios, ¿verdad?, una de sus virtudes para ser un hijo de Dios es la paciencia, ¿verdad?, gloria al Señor. Así que como predicadores, ¿verdad?, esa paciencia, y yo conozco a cada uno de los hermanos que predican aquí, y yo sé que su intención también es la misma, que nos preparemos más, que advertir al pueblo, advertir a nuestra vida, que es necesaria una vida de santidad, una vida recta delante de Dios. A los amigos que viene juicio sobre la tierra, gloria al Señor, pero hay una vía de escape y es la que le estamos presentando en esta hermosa noche. Está ese Cristo de la gloria, ese Cristo poderoso, ¿verdad?, que ese dice que ofrece vida y vida en abundancia, vida eterna, vida en paz, vida en prosperidad, vida plena, gloria al Señor, porque en Jesús encontramos vida plena, ¿verdad? Dios bendiga a todo su pueblo que se ha hecho presente, ¿verdad? Gloria al Señor. Y hasta aquí, ¿verdad?, el Señor me daba palabras y hacer ese recordatorio, ¿verdad? Gloria al Señor, a los jóvenes, que tengan por seguros que Jesucristo viene pronto. A la iglesia en general, Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Y entonces el mundo entenderá que no era una fábula, que no era una historia sacada de un libro cualquiera,
sino que es una realidad que estamos a punto de enfrentar, ¿verdad? Gloria al Señor, para bien o para mal, pero tenemos que enfrentar lo que viene, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí mi tiempo, hermano, que Dios le bendiga.